Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Estanque Goldfish. En este video les voy a explicar un método rápido para detectar amonio y nitratos y nitritos en nuestro estanque. También funciona para acuarios de interior, pero normalmente allí podemos a simple vista notar que algo anda mal y no siempre es así en los estanques. Así que, como tú sabes, el amonio y los nitratos y nitritos son sustancias que se producen de forma natural donde hay peces, y esto llega a afectar su comportamiento, puede enfermarlos y eventualmente matarlos. Es por eso que existen un montón de pruebas especializadas para controlar todos estos parámetros. Pero ¿qué va a pasar si notamos algo raro en el comportamiento de nuestros peces y no tenemos el presupuesto para una de estas pruebas, o no tenemos una prueba de estas a la mano? Podemos hacer lo siguiente, te muestro a continuación. Bueno, estamos aquí en el estanque y aquí tenemos agua que extrajimos de la llave. Es agua potable y podemos ver que es agua absolutamente cristalina, y vamos a usarla para comparar el agua que está corriendo en nuestro estanque. Si tenemos un exceso de amonio y amoníaco o un exceso de nitritos en el agua, este chorrito que tenemos aquí yo lo tengo precisamente para ese control, porque es agua que no está revuelta, es agua que está fluyendo de manera natural. Y vamos a llenar este frasco, vamos a echárselos ahí, vamos a llenar este frasco con el agua que está saliendo de aquí. De esta manera vamos a hacer una prueba de amonio o de nitritos en nuestro estanque. Lo voy a hacer en este momento porque, aunque a veces el agua es cierto que se pone verde muy rápido debido a la acción del sol, pues también de pronto se pueden disparar los niveles de amoníaco. Y yo me doy cuenta más bien en el humor de los peces, que comienzan a verse un poquito aletargados y tristes. Ahí los podemos ver. Y entonces ha llegado el momento de hacer un cambio de agua a una mejora en las condiciones de nuestro estanque. Entonces ya recolectamos agua de aquí del estanque y vamos a ver cómo se ve. Bueno, a diferencia del agua de la llave, esta agua que sacamos del estanque ya no se ve completamente cristalina, se ve un tanto turbia sin llegar a ser lechosa. Entonces quiere decir que tenemos un exceso de nitritos. Obviamente las pruebas ideales para esto tienen que ser pruebas especializadas que podemos comprar en las tiendas de peces, pero este es un indicador muy fácil de realizar de manera casera si no tenemos una de estas pruebas. Entonces ahorita estamos descubriendo que ya tiene niveles de amonio y nitritos. Entonces es momento de hacer una corrección en el agua, ya sea un cambio parcial. Por ejemplo, este pez que ya conocimos es un pelota de golf, ya anda un poquito aletargado y puede ser esa la razón. Vamos ahora a comprobar el estado del agua del mini estanque de Yoali. Vamos a tomar agua de aquí. Por ejemplo, miren, aquí hay una diferencia muy grande. En el agua del pequeño estanque de Yoali, el agua es absolutamente cristalina. Y de hecho creo que se puede notar a simple vista la diferencia. El agua es cristalina en el estanque de Yoali. Entonces vamos a tomar acción con respecto a nuestro estanque. Vamos a buscar la manera de bajar esto haciendo un cambio de agua. 3 días después. Hola, Travis. Pues ya dimos mantenimiento al estanque. Ya no está verde el agua. Y ya lleva un par de días trabajando con sus filtros y toda la cosa. Entonces vamos a hacer la prueba nuevamente para asegurarnos de que no está contaminada con amonio ni con nitritos. Aquí en este chorrito de agua. Ahí está el agua completamente cristalina.
Y hay una perrita tomando agua del estanque. Pero el agua está completamente cristalina. Y de esta manera vamos a poder monitorear de manera casera estos dos parámetros de nuestro estanque o de nuestros acuarios. Ahora, tú me vas a decir, bueno, es que ya cambiaste el agua o hiciste limpieza al estanque. Sí, pero en ocasiones, incluso cuando el agua está verde, el agua de este pequeño pantano sigue saliendo así de cristalina. No se ve la concentración de alga, es decir, no se ve verde el agua, y se sigue viendo nítida y cristalina porque no tenemos ningún exceso de amonio ni de nitritos. Entonces de esta manera yo lo voy controlando. Cuando veo que ya hay un exceso, aunque no estuviera verde el agua, yo tendría que tomar acción. Y cuando está verde el agua, de esta manera yo sigo controlando estos dos parámetros. Pues bueno, este es el tip que yo te puedo compartir en esta ocasión para controlar estos dos elementos muy dañinos en nuestros estanques o en nuestros acuarios. Ahí hacemos la prueba, está cristalina el agua, parecida a la que sale de la llave. Y ya lleva un rato trabajando, entonces todavía los niveles de estos elementos son bajos o inexistentes. Si el contenido de este canal te gusta, por favor regálame un like, suscríbete, comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales de acuariofilia. Nos vemos la próxima.